Hola, ¿cómo estás? Soy Alfredo Melchor y hoy vamos a ver cómo conectar un PLC de Siemens a TIA Portal. Ok, aquí ya tenemos el TIA Portal abierto. En este caso estoy manejando la versión 17 y pues lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Para eso nos vamos aquí en crear nuevo proyecto y ahora aquí le vamos a poner un nombre. En este caso vamos a ponerle ejemplo 01. Aquí escogemos la ubicación donde vamos a guardar nuestro proyecto. Aquí nos dice la versión y aquí nos va a poner un autor que generalmente toma el nombre de la computadora, pero pues yo puedo editar este valor y este valor me va a aparecer en todos los dispositivos, los bloques que yo haga en mi programa. ¿Sí? Entonces en este caso lo dejamos por default y aquí podemos insertar un comentario si nosotros queremos. Ok, y pues son las configuraciones básicas. Entonces le damos clic en crear. Esperamos a que se cree el proyecto. Ok, listo, ya está creado. Aquí nos dice que el proyecto ejemplo 01 fue abierto exitosamente y que seleccionamos el siguiente paso. Aquí una de las ventajas de TIA Portal es que podemos hacer lo mismo de diferentes maneras. O sea, hay diferentes áreas, diferentes ubicaciones donde podemos dar clic, por ejemplo, configurar dispositivos. Nosotros podemos agregar un dispositivo, sea un PLC, un variador, un HMI, etcétera, desde haciendo clic aquí, o podemos irnos a la vista de proyecto y agregarlo desde ahí. En este caso, bueno, te recomiendo que nos vayamos a la vista de proyecto porque tenemos mayor visibilidad del ambiente de TIA Portal y me parece más intuitivo que hacerlo desde aquí. Ok, entonces para irnos a la vista de proyecto, damos clic acá en este link que dice vista de proyecto y nos va a cambiar de la vista de portal hacia la vista de nuestro proyecto ya abierto. Tú puedes dar clic en vista de proyecto, tengas o no un proyecto creado. Simplemente, si no tienes ningún proyecto creado, te va a pedir que crees uno nuevo. O si no tienes ningún proyecto abierto, pues puedes tú abrirlo una vez en esta vista de proyecto. Para regresar a la vista de portal, simplemente volvemos a dar clic aquí y listo. Ok, entonces, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar un PLC S7 1500 y vamos a agregar un módulo de entrada y salida distribuido ET200SP. Ok, entonces para agregar un nuevo dispositivo nos vamos al árbol de proyecto y damos clic aquí en agregar nuevo dispositivo. Entonces se nos va a abrir una ventana con diferentes opciones. En tu caso, puede que sí o no tengas todas estas opciones, ya que depende de los paquetes que instalaste con TIA Portal. Es decir, en mi caso yo tengo todos los paquetes que son el Step 7 para programación de PLCs, WinCC, ya sea en un HMI de Siemens o en un ambiente de computadora, StarDrive para los variadores de Siemens y el de control de motores o arrancadores de motores inteligentes, que es el paquete Simocode de Siemens. En nuestro caso ahorita nos vamos a ir a controladores y aquí nos muestra las diferentes versiones de controladores que podemos agregar. Está la versión o el controlador básico de Siemens, que es el S7200. Tenemos el controlador de gama alta S7500, con el cual vamos a estar trabajando el día de hoy. Tenemos un controlador basado en Drive. Esto quiere decir que cuando yo tengo una aplicación donde requiero control de variadores de velocidad o servomotores, me convendría un formato de este PLC 1500, ¿no? Es decir, tiene un formato de lo que le llaman de libro y pues se acomoda más con los drives de la familia S120 de Siemens, por ejemplo. Si esto es cuando requerimos muchas funciones de control de movimiento. Ok, tenemos los S7300. Todavía hay mucho mercado, o sea, muchos PLC S7300 en las empresas.
La mayoría están programados en Simatic Manager, es decir, el software anterior a TIA Portal, pero también podemos programar esos PLCs con TIA Portal. No he visto yo algún S7300 programado en TIA Portal hasta el momento, sino simplemente cuando vas a la empresa y hay un S7300, en su mayoría están programados, o en mi caso, todas las veces que me ha tocado interfazarme con un S7300 están programados en el software anterior de TIA Portal, que es el Simatic Manager. ¿Okay? Y lo mismo para los S7400. Aquí también pues los puedes programar en TIA Portal. Y luego tenemos el Simatic ET200 CPU, es decir, tiene un formato como un módulo de entrada y salida remoto, que es la familia ET200 SP, pero ya tenemos un CPU integrado. Que esto es como para aplicaciones básicas, medianas, donde pudiéramos utilizar este tipo de controladores. La ventaja es que tienes muchas más opciones para añadir entradas y salidas locales en el PLC. Si en el 1500 tienes pocas opciones para entradas y salidas locales, pero bueno, es un procesador ya para aplicaciones medianas o más complejas. Y finalmente tenemos esta opción que dice Device Proxy. De Device Proxy te agrega en la configuración de hardware, te agrega un módulo donde tú vas a traer el proyecto de otro software como Simatic Manager. Entonces tú puedes agregar este Device Proxy y puedes traerte el proyecto, creo que es .s7 el formato del archivo, tú lo agregas ahí y pues vas a tener acceso a las variables DBs, creo que también las marcas, entradas y salidas, y vas a poder utilizarlas en un HMI, por ejemplo. Esto normalmente se utiliza cuando tienes, por ejemplo, un S7300, un S7400 programado en Simatic Manager, o tienes un CPU de la plataforma Simotion. Simotion es la plataforma de Siemens para funciones de control de movimiento ya más avanzadas. Entonces esto es posible, de hecho es otro software, se programa con un software que se llama Scout. Entonces tú tienes tu programa en Scout para el Simotion, o tienes tu programa en Simatic Manager para el S7300 y S7400. Cuentas con el proyecto de estos y vas a agregar una HMI nueva. Es una máquina que ya existe, tú vas a agregar una HMI nueva. Entonces tú compras una Comfort Panel, luego vamos a ver a detalle qué tipo de HMI es esa. Y tú lo vas a integrar en TIA Portal. Entonces tú puedes ir a TIA Portal, en tu controlador tú seleccionas Device Proxy, en la configuración tú le agregas el archivo del proyecto del S7300, del S7400 o del Simotion hechos en Simatic Manager o Scout, y vas a poder accesar a las variables, tú las enlazas a tu HMI y listo. Sí, entonces para eso es esta funcionalidad. Luego voy a subir un video con un ejemplo de esto, pero bueno, enfocémonos en agregar el PLC. En mi caso yo tengo un S7500, entonces selecciono S7500, despliego aquí CPU y bueno, estas son todas las versiones de los S7500 de la familia de Siemens. Los hay versión estándar, versión compacta. Cuando tiene la C compacto quiere decir que el CPU viene ya con algunas entradas y salidas integradas. Si cuando no tenemos la C, quiere decir que solamente es el CPU. Ya después en el hardware podemos agregar módulos de entrada y salida según nuestros requerimientos. Sí, bueno, la gama va incrementando conforme el número que está después del 15 va incrementando, ¿no? Por ejemplo, 1511 el PLC de 1500 de gama más alta dentro de esta familia, hasta un 1518. Vemos aquí algunos PLCs que dicen que tienen la letra F. F son PLCs de seguridad. La F es por la palabra fail safe en inglés, o seguridad se puede traducir.
Y vemos algunos otros PLCs que tienen una T es de tecnológico. Es un PLC tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Es un PLC que tiene funciones avanzadas de control de movimiento. Todavía no se logra reemplazar, por ejemplo, la plataforma Cmotion, pero ya Siemens ha hecho mucho trabajo para, si son aplicaciones de complejidad mediana, un poquito alta, en lugar de irnos a un Cmotion y programarlo con Scout, podemos seleccionar aquí un PLC tecnológico y pues lo podemos programar en T-Portal. Entonces por eso es la T, para tener funciones de control de movimiento avanzadas. ¿Sí? Si no tenemos la T, tenemos, creo que ahorita son dos, ahorita lo comprobamos, son dos funciones de movimiento nada más, pero si tenemos la T tenemos una gama más alta de funciones de movimiento, de control de movimiento, perdón. Okay. Y bueno, TF, entonces la T por tecnológico y la F por seguridad, es decir, es un PLC de seguridad con funciones de control de movimiento. En nuestro caso tenemos un 1515 TF-2 y bueno, aquí solamente hay un modelo. Vamos a seleccionar este y bueno, aquí nos da una descripción del PLC que estamos seleccionando. Este es el número de parte y la versión de firmware que tiene este PLC. En nuestro caso tenemos el firmware de versión 2.6. Si tú no sabes qué versión de firmware tiene el PLC, lo puedes ver en el CPU en la pantalla. Es decir, una vez que lo tienes conectado, lo enciendes el PLC, te vas a la pantalla y abajito en la esquina inferior derecha, ahí te dice la versión de firmware. Entonces en nuestro caso es la versión 2.6. Una vez que ya tenemos seleccionado el PLC, el CPU y sabemos la versión del firmware, damos clic en OK. Entonces aquí ya el T-Portal nos va a agregar el PLC. Esperamos unos segundos. Listo, nos agregó nuestro CPU. Ok, ¿qué tenemos aquí? Entonces tenemos, en nuestra área de trabajo tenemos tres vistas, que son la vista de red, donde se van a ver todos mis dispositivos que están en red. Por el momento solamente está el PLC. Tenemos nuestra vista de topología. La diferencia con la vista de red es que en la vista de red no importa o no toma en cuenta la topología, es decir, la manera en que están conectados los dispositivos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo mi PLC conectado a un switch y del switch voy a un módulo de entrada y salida remoto, bueno, eso se ve aquí en la vista de topología. Para esto, bueno, tendría que agregar el switch aquí, si me permite agregarlo aquí. En la vista de red no se va a ver ese switch, sobre todo si es un switch plano, no se va a ver. Si es un switch ya de capa 3, pues ya tendría que agregarlo. Pero bueno, a menos que sea una aplicación donde yo requiera lo que se llama comunicación Profinet IRT, luego más adelante explicaré qué es eso. No necesito yo declarar mi topología. De hecho, ciertas veces no es benéfico declarar la topología, porque si yo declaro la topología, le estoy diciendo a mis dispositivos, por ejemplo el PLC, de qué puerto del PLC voy a conectarme a qué puerto, ya sea del switch o del dispositivo con el que esté conectado. Pero si yo físicamente voy y cambio el cable, lo intercambio a otro puerto, me va a mandar un error, porque como está cuidando o está tomando en cuenta la topología, va a marcar un error cuando yo la cambie o tenga una topología diferente a la que yo declaré en el proyecto. Entonces, bueno, ya depende mucho de la aplicación en la que estás trabajando, pero para aplicaciones básicas no requerimos una declaración de la topología de red. Y finalmente tengo la vista de dispositivo. Para la vista de dispositivo es necesario seleccionar el dispositivo, en este caso el PLC, y luego me voy a vista de dispositivo y me va a aparecer ya el detalle del equipo que seleccioné. O puedo hacerlo de otra manera. En vista de red doy doble clic a mi dispositivo y me va a mostrar la vista de dispositivo.
Ok, ahora vamos a agregar los módulos que yo tengo conectados a mi PLC, que en mi caso son dos módulos de comunicación. Un módulo es de Profibus y otro módulo es de punto a punto o de RS232. Ok, para esto me voy aquí al catálogo de hardware y busco el dispositivo. Vamos a buscar primero el módulo Profibus. Entonces, en este caso es un módulo de comunicación. Me voy a Profibus, aquí hay diferentes opciones. Y en mi caso, el que tengo es un Communication Module, por eso es la CM1542-5. Y selecciono la única opción que hay. Lo tomo y lo voy a arrastrar al slot donde lo tenga físicamente conectado. En mi caso lo tengo en el slot 2, que es el que está luego a la derecha del PLC. Ok, listo. Luego vámonos a seleccionar el otro dispositivo. Es punto a punto, como lo podemos ver aquí en point to point, módulos de comunicación. Me voy a point to point y bueno, tengo todas estas opciones. En mi caso tengo la versión básica, Communication Module, Point to Point, RS232, BA. BA es de básico. Que selecciono, solamente hay una sola opción. Y la arrastro y está en el slot 3. Y listo, con esto ya tengo declarado mi hardware. Falta, bueno, al menos lo del CPU. ¿Cuál es el siguiente paso? Es configurar las opciones o configurar el hardware de cada uno de nuestros módulos. Para esto selecciono el módulo. Primero vamos a empezar por el CPU. Doy clic en propiedades. Si no se me muestra, puedo yo arrastrar esta ventana así. Y listo. Y habría que configurar cada una de estas opciones que vienen aquí. O al menos las que necesite. Las que no necesite las puedo apagar o les puedo dejar el valor por default. Bueno, con esto concluimos el primer video. Entonces estén al pendiente porque voy a estar subiendo videos explicando paso a paso la configuración de nuestro hardware. Entonces el siguiente paso, repito, es la configuración del CPU. Luego vamos a configurar el módulo Profibus. Luego configuramos el módulo de punto a punto. Y después podemos agregar nuestro ET200.